Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Estamos listos para continuar con el estudio de la Torá. Hoy, con la porción número 47 que tiene por nombre Re, que significa mira o he aquí. Esta es una porción de la Torá que encontramos en el libro de Deuteronomio, del capítulo número 11, versículo 26, al capítulo número 16, versículo número 17. Así que prepárate, por favor, ten a la mano tu Biblia, ten a la mano tu pluma, tu libreta para los apuntes. Y bueno, seamos como los de Berea. Es importante que estemos cotejando todo lo que estamos absolutamente hablando, porque no podemos hablar palabras de hombre, no podemos hablar otra palabra que sea distinta a lo que está contenido en la Biblia. Vamos por favor al libro de Deuteronomio, capítulo número 11, y vamos a iniciar. Deuteronomio, capítulo 11, versículo 26 al versículo número 28. Bueno, aquí está el porqué del nombre, Re, he aquí. Yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyes los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim, y se apartan del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Mira, esta es una advertencia muy clara. Una advertencia que no deja lugar a nada. Es sencillo. Delante de nuestra vida está la bendición y la maldición. Bendición, si aprendemos a escuchar, guardar y poner por obra los mandamientos de Elohim, íntegramente, sin añadidos de palabras, es decir, íntegras palabras de nuestro Creador. Pero, por otra parte, tenemos la maldición, si no aprendemos a escuchar, si no aprendemos a guardar y poner por obra las palabras de Elohim, yendo en pos de dioses ajenos que no habíamos conocido. Recuerda, Oseas capítulo 4, versículo número 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Así que, si tú no conoces la Torá, que son las palabras de Elohim, en su totalidad, es decir, desde el primer libro que es Bereshit, Génesis, hasta el libro de Revelaciones, Apocalipsis, te vas a perder del camino. Necesitamos volvernos a las palabras íntegras dadas en el monte Sinaí, sin añadidos, sin quitados. Deuteronomio capítulo 12, versículo número 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Clara la palabra. No podemos añadir, no podemos quitar. Las palabras se obedecen íntegramente tal cual las dio Elohim desde el monte Sinaí. Deuteronomio capítulo número 11, versículo 29 al versículo número 32. Y cuando Yahweh tu Elohim te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente en la tierra del Cananeo, que habita en el Arabá frente a Gilgal, junto al encinar de Moré. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Yahweh vuestro Elohim, y la tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Y bueno, quiero que comprendas que este capítulo, obviamente a quien está hablando Moshe es a la segunda generación que está a punto de entrar en la tierra prometida. Te sonará algo repetitiva la enseñanza, porque ya esto lo habíamos leído anteriormente en el libro de Números, cuando Moshe estaba hablando a la primera generación. Recordemos, está a punto de entrar la segunda generación de la tierra prometida, y Moshe está siendo muy enfático de qué es lo que debe hacer el pueblo de Israel antes de entrar y posteriormente que entre, qué es lo que debe hacer. Las indicaciones son muy claras. No olvidarse en ningún momento de las palabras de Elohim. Hoy, tú cuando vas manejando, ¿te has dado cuenta que hay señalamientos grandes para que no te equivoques al dar una vuelta o al tratar de llegar a un destino? ¿Te has fijado en ello? Digo, por las calles, por las carreteras, está lleno de señalamientos. Bueno, así de la misma forma, Moshe ahora le está ordenando al pueblo de Israel que una vez que el pueblo cruce el Jordán, debía levantar piedras grandes sobre el monte Ebal, revocándolas con cal, y sobre ellas escribir todas las palabras de la Torá.
¿Cuál es la razón de ello? Sencillo, para que el pueblo no se equivoque y siga instrucciones precisas, para lo cual debían edificar un altar a Yahweh, el Elohim del pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 27, versículo 1 al versículo número 8. Ordenó Moshe con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases al Jordán, a la tierra que Yahweh tu Elohim te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Yahweh tu Elohim te da, tierra que fluye leche y miel, como Yahweh el Elohim de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Y edificarás allí un altar a Yahweh tu Elohim, altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumentos de hierro, de piedras enteras edificarás el altar de Yahweh tu Elohim y ofrecerás sobre él holocausto a Yahweh tu Elohim. Y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante de Yahweh tu Elohim y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Ahora, es interesante el saber que la Torá debía ser escrita sobre unas piedras que estarían ubicadas en el monte sobre el cual se pondría la maldición. Ojo, la Torá debía ser escrita sobre el monte sobre el cual se pondría la maldición. La razón, justo para que el pueblo de Israel no se olvidara de las palabras de Elohim. El pueblo debía entender que habría maldición si no aprendían a escuchar, si no aprendían a guardar y poner por obra la Torá. Proverbios capítulo 22, versículo número 6, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué es lo que quería Elohim del pueblo de Israel? Instrucción. Quería instruir al pueblo para que no se desviara. Ahora, interesante es el también saber que además sobre el monte Ebal debían reunirse 6 de las 12 tribus. Y allí los levitas pronunciarían las maldiciones que alcanzarían a los que transgredieran la Torá. Deuteronomio capítulo 27, versículo número 13 al versículo número 26. Deuteronomio capítulo 27, versículo 13 al 26 dice: y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Ojo de quienes estarían allí: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Yahweh, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y le dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida del inocente, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo: amén. Ahora, algo interesante es: ¿sería casualidad que justo a estas tribus se pararan sobre el monte sobre el cual se declararía maldición? Es decir, estaban como un ejemplo ahí. ¿Te das cuenta? La razón de Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí que se pararan en el monte Ebal sobre el cual se pronunciaría la maldición era dejar muy en claro al pueblo de Israel lo que les pasaría si desobedecían. Mira, justo el caso de Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí fueron ejemplos de desobediencia a la Torá. Era como decirle al pueblo: miren, aquí los ejemplos de quienes no obedecen las palabras de Elohim y por lo tanto acarrearon maldición para su vida. Un ejemplo muy claro es el hijo mayor de Jacob, que es Israel, Rubén. Este se acostó con la mujer de su padre, lo cual estaba prohibido. Génesis capítulo 35, versículo número 22. Génesis capítulo 35, versículo número 22 dice: aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén
y durmió con Bila, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. ¿Te das cuenta? Aquí tenemos un claro ejemplo, el caso, repito, de Rubén, hijo mayor. Y por otro lado tenemos el caso de la descendencia de Gad, que junto con la descendencia de Rubén buscaron el desanimar al pueblo de Israel para entrar en la tierra prometida. Vamos por favor al libro de Números, capítulo 32, del versículo número 2 al versículo número 7. Números, capítulo 32, versículo 2 al versículo 7 dice: Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moshe y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón, la tierra que Yahweh hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moshe a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra, y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Yahweh? ¿Te das cuenta? Vemos ahí el claro ejemplo de personajes que buscaban desanimar al pueblo de Israel. Ahora, es interesante también el saber que una vez que el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, la tribu de Zabulón se mezcló con los cananeos. Ojo, lo cual estaba prohibido. Un evento futuro que aún no acontecía, pues el pueblo de Israel apenas estaba por entrar en la tierra prometida. Vamos al libro de Jueces, capítulo 1, versículo número 30. Jueces, capítulo 1, versículo número 30, dice: Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Nalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. ¿Te das cuenta? No era casualidad que la tribu de Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí eran los que se pararían sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición consecuencia de la desobediencia. Todo tenía un porqué. Continuamos. Deuteronomio capítulo 27, versículo 11 y versículo 12. Y mandó Moshe al pueblo en aquel día diciendo: Cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim, para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Es interesante ahora el darnos cuenta del resto de las tribus que estarían paradas sobre el monte en el cual se bendeciría al pueblo, a consecuencia de la obediencia. Veamos, en primer lugar a Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Vamos a ver el caso de Leví. Leví fue la única tribu que se paró de inmediato al lado de Moshe, sin pensarlo, después de que el pueblo hizo el becerro de oro, cuando Moshe preguntó quién está por Yahweh. Vamos por favor al libro de Éxodo, capítulo 22, versículo 36. Dice: el que esté por Yahweh, venga a mí. Y la tribu de Leví fueron los únicos que se pararon a un lado de Moshe. Así que bueno, vemos ahí cómo el caso de Leví tenía una razón de estar justo en el monte donde se pronunciaría bendición. Vamos ahora al caso de Joseph, el soñador, un personaje que obedeció la voz de Elohim, el cual fue de gran bendición al pueblo de Israel cuando hubo hambre. Génesis capítulo 41, versículo 53 al versículo número 55. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como Joseph había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a Joseph y haced lo que él os dijere. Así que mira, tenemos algunos ejemplos de personajes que habían vivido bendición en sus vidas por la decisión que tomaron. Hoy, ¿por quiénes está representado el pueblo de Israel disperso por el mundo entero? Exacto, por la casa de Judá y por la casa de Benjamín. Ezequiel capítulo 37, versículo número 15 al versículo número 23. Dice: vino a mí palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho Yahweh el Señor: he aquí yo tomo el palo de Joseph,
que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré en el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Elohim. Así que mira, no se trató de ninguna casualidad de quienes estarían parados cuando se pronunciarían palabras de bendición sobre el monte Gerizim. Continuamos, Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al versículo número 6. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahweh tu Elohim. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir. Fue así como miren, fíjense bien, pueblo de Israel. Aquí está el ejemplo de las tribus que actuaron de acuerdo a las palabras de Elohim, sobre la cual vamos a pronunciar bendición. Y de otro lado está una parte del pueblo sobre el cual simplemente no aprendieron a escuchar la voz de Elohim en su momento y hubo maldición. ¿Será que necesitamos nosotros hoy día interpretación para la Torá? Mira, la palabra es muy clara. Hay maldición si no aprendemos a escuchar, obedecer y poner por obra los mandamientos de Elohim. Así como hay bendición para quienes aprendemos a escuchar, obedecer y poner por obra los mandamientos de Elohim. Sencillo. De hecho, buscaron los profetas de Elohim hablar en todo tiempo al pueblo de Israel disperso por las naciones. Continuamos, Deuteronomio capítulo 12, versículo 15 y 16. Con todo, podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Yahweh tu Elohim te haya dado. El inmundo y el impío la podrá comer, como la de la gacela o de ciervo. Solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua. Mira, hemos hablado siempre acerca de la importancia de estudiar en todo su contexto los versículos bíblicos. Y justo es uno de ellos en lo particular. Leímos en el versículo número 15, cuando habla acerca del inmundo y el impío la podrá comer. Ojo, no está hablando de los animales, está hablando de personas inmundas o impías que podrán comer carne según la bendición que Yahweh les hubiera dado. Continuamos, Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al versículo número 4. Cuando se levantare en medio de ti profeta, soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si sí se cumpliere la señal o el prodigio que él te anunció, diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Yahweh vuestro Elohim os está probando, para saber si amáis a Yahweh vuestro Elohim con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Yahweh vuestro Elohim andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Así que mira, aquí el concepto de profeta falso o de falso profeta se trata de toda aquella persona que trata de desviar tu atención de Yahweh. Es decir, toda aquella persona que trata de apartarte del camino que es Yahshua. Toda aquella persona que te pide ir tras dioses ajenos. Recuerda, nuestro ayo es la Torá. Y justo el día de ayer lo veíamos con el profeta Jeremías en el capítulo 27, donde justo el profeta Jeremías les decía a los reyes, no presten atención, no escuchen a sus profetas, a sus adivinos, a sus soñadores, a sus agoreros, ni a sus encantadores, porque ellos lo único que profetizan es mentira. Ahora,
quiero que analices algo muy importante y con mucha profundidad. Fíjate muy bien. Si tú eres hoy seguidor de alguna religión y estás tú de acuerdo con la enseñanza de que Yahshua abolió los mandamientos, y si tú hoy seguidor de una religión estás de acuerdo en que Yahshua cambió el día de reposo, si tú hoy agradeces que Yahshua permitió comer de todo, te digo algo, estás declarando que Yahshua es un falso profeta de acuerdo a la Torá. Pues recuerda, un falso profeta es toda aquella persona que trata de apartarte del camino, toda aquella persona que te pide ir tras dioses ajenos. ¿Tú crees que Yahshua te pediría hoy ir tras el Sol Invictus, la deidad del Imperio Romano? ¿Te das cuenta? Cuida tus oídos de las falsas enseñanzas. Yahshua, la Dabar de Yahweh, que es el Mesías, nuestro Mesías, que cumplió cada ordenanza y vino a darnos ejemplo de lo que debemos hacer. Ojo, Él nunca guardó el día domingo como día de reposo. Él nunca comió cerdo. Él nunca rindió culto a imágenes o esculturas. Él nunca rindió culto a personas. ¿Te das cuenta? Continuamos. Deuteronomio capítulo 14, versículo 1 al versículo número 21. Dice, hijos sois de Yahweh, vuestro Elohim, no os sajaréis, ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Yahweh tu Elohim, y Yahweh te ha escogido para que le seas un pueblo único, de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Esto es muy importante. El pueblo de Israel es un pueblo único de entre todos los pueblos de la tierra. No podemos asemejarnos al resto de las naciones. Versículo 3. Nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés, y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de 2 uñas y que rumiare entre los animales, ese podréis comer. Pero estos no comeréis: entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida, camello, liebre y conejo, porque rumian, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Ojo, ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, o será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. De todo lo que está en el agua, de estos podréis comer, todo lo que tiene aleta y escama, mas todo lo que no tiene aleta y escama no comeréis, inmundo será. Versículo número 11. Toda ave limpia podréis comer, y estas son de las que no podréis comer: el águila, el quebrantahueso, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, la avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según su especie, el búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. Todo insecto alado será inmundo, no se comerá. Toda ave limpia podréis comer, ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él podrá comerla. O véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Yahweh tu Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Mira, es muy común escuchar hoy el pretexto: pero es que todos los animales los creó Dios. ¿Cómo me dices que uno de ellos puede ser inmundo? Entonces, ¿para qué lo creó Dios? Mira, es muy sencillo. Cada animal tiene una función muy distinta en la cadena alimenticia. Lamentablemente, hoy las tradiciones y las costumbres de los hombres, que se han pasado de generación en generación, no nos han enseñado a hacer distinción entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo, y es por eso que comen de todo absolutamente. Ezequiel capítulo 22, versículo número 26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Así que mira, si nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Yahweh, y nada inmundo debe entrar al templo, ¿por qué comer lo que Elohim tiene por inmundo para nuestro cuerpo? ¿Te das cuenta? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yahshua,
La palabra de Yahweh hecha carne vino a enseñarnos los mandamientos del Padre. Juan capítulo 14, versículo número 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Yahshua es muy claro, vino a cumplir la Torá. Mateo 5, versículo número 17. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Así que mira, Yahshua pidió un estilo de vida especial para su amado pueblo y que mismo Yahshua vino a cumplir. Entonces, ¿por qué pensar que Yahshua vino a darnos libertad y convertirnos en personas sin ley, sin Torah? Vamos a ver un versículo donde Pedro tiene una visión, la cual se ha sacado de contexto y que ya hemos hablado al respecto. Y de hecho es un versículo el cual la religión ha utilizado justo como pretexto para comer de absolutamente todo. Hechos capítulo número 10, versículo 9. Vamos a leer varios versículos aquí. Hechos capítulo 10, versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Elohim limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Vamos por fuera al versículo número 18. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Versículo 20. Levántate pues, y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Versículo 21. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, y les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Versículo 28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre, subraya esta parte, que a ningún hombre llame común o inmundo. Vamos ahora al versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad, comprendo que Elohim no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ojo, dime en qué versículo dice Pedro: puedes comer de lo que tú quieras. Mira, a Pedro le fue revelado que a ningún hombre, subraya por favor esta parte, que a ningún hombre puede llamar común o inmundo. No está hablando de los animales, está hablando de los 3 hombres que buscaban a Pedro. Pero ¿qué sucede hoy? Las religiones crearon una doctrina basada en solo 3 versículos sin tener el contexto del capítulo. ¿Qué es lo que hacen hoy las religiones? Solamente leer Hechos 10, versículo 13 y 15. Vamos a leerlo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Elohim limpió, no lo llames tú común. Mira, si nos quedamos con estos 3 versículos, ¿te das cuenta cómo es tan fácil que un falso profeta te desvíe del camino de Yahweh y sea capaz de hacer que dejes de obedecer las palabras de Elohim? Vuelvo a leer Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Vamos a continuar. Deuteronomio capítulo número 16, versículo número 1. Dice: guardarás el mes de Abib y harás Pesaj a Yahweh tu Elohim, porque en el mes de Abib te sacó Yahweh tu Elohim de Egipto de noche.
Y sacrificarás Pesaj a Yahweh tu Elohim de las ovejas y de las vacas en el lugar que Yahweh escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Así que mira, vemos cómo las fiestas de Yahweh se tratan de una cita que tiene Elohim con su amado pueblo y del cual tú y yo somos parte. Ojo, y lo repito, no son fiestas judías, como comúnmente se les llama. Son fiestas de Yahweh, descritas en la Torá para el pueblo de Israel. Que los judíos, que la casa de Judá, sean los únicos que las han guardado celosamente es muy claro. Pero ahora nosotros, ovejas perdidas del pueblo de Israel, olivo silvestre injertado en el buen olivo, tenemos el gran privilegio nuevamente de abrazar las fiestas de Elohim. Seguramente muchos estarán pensando, a ver Omar, pero es que ya fuimos salvos por fe y por lo tanto no necesitamos hacer lo que se hacía en aquel entonces. Tienes razón en algo, somos salvos por fe en Yahshua, por nuestra emuná en Yahshua. Creer, confiar y obedecer en Yahshua, que es el mismo Yahweh, quien nos hizo parte del pueblo de Yahweh, del pueblo escogido y santo. ¿Qué quiere decir esto? Tus actos no te salvarán, pero eso no implica el dejar las instrucciones dadas, pues recuerda, Mateo capítulo 7, versículo número 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Juan capítulo 14, versículo 15, si me amas, guardas mis mandamientos. Amado pueblo de Israel, es importante que sigamos perfeccionando nuestro entendimiento y que regresemos a la luz de la Torá, en donde nos dice exactamente lo que nosotros debemos hacer el día de hoy. Amado pueblo de Israel, que seas muy bendecido en este nuevo inicio de semana. Shavua Tov. Bendiciones.